Muchas gracias por venir. Soy Jorge Ramiro, secretario general de Podemos en el municipio de Soria. Pertenezco al Círculo de Soria, soy orgulloso miembro del Círculo de Soria. Quiero empezar primero por los agradecimientos, daros las gracias por haberos desplazado hasta aquí, dar las gracias a los ponentes, dar las gracias a los voluntarias y voluntarios del Círculo de Soria y del Círculo de Podemos Moncayo que han participado en la organización de este evento. Y bueno, quería poner un poco en contexto el porqué de estas jornadas que hemos llamado primero saber y después decidir. Otro modelo de desarrollo es posible. Y quería ponerlo en contexto desde el punto de vista del Círculo de Soria y el Círculo del Moncayo, de los habitantes de la provincia de Soria, cuando nos enteramos de que se está planteando el proyecto de la macrovaquería de Noviercas, que es el trasfondo que ha dado pie a estas jornadas. Todo para bienes, empezamos a ver cómo van saliendo los distintos representantes de las administraciones sorianas alabando el proyecto, hablando de que va a traer desarrollo, de que va a acabar con la despoblación. Y nos empezamos a hacer preguntas desde el Círculo de Soria. Lo primero, claro, vemos todas las ventajas, pero nadie está hablando de los inconvenientes. Y nos planteamos, vamos a buscar información y vemos que no hay ninguna información sobre el proyecto. Y eso nos dio pie a hacer el primer comunicado y decir, bueno, lo primero, no entendemos cómo se puede presionar de esta manera a unas familias. Lo segundo que decíamos en ese comunicado es que no había ninguna información sobre el proyecto y entonces podían pasar dos cosas. O bien la información no estaba y entonces era irresponsable por parte de las administraciones apoyar un proyecto del que no había información, o bien la información sí estaba y si estaba la información exigíamos que la tuviéramos también la ciudadanía. Se promovió desde las organizaciones empresariales una firma conjunta en apoyo al proyecto de la vaquería. Se nos ofreció firmarlo y junto con algunas organizaciones escasas, por ejemplo, comisiones obreras, que también estaba en la misma posición que nosotros, dijimos que por coherencia, si no teníamos argumentos suficientes para posicionarnos en contra todavía de este proyecto, porque no había la información, de la misma manera no teníamos argumentos para posicionarnos a favor. Y que lo que nos hacía falta era conocer exactamente lo que implica este tipo de modelo de desarrollo, teniendo en cuenta el peligro, que es un peligro real en Soria, pero es un peligro que afecta a toda la España rural interior, que es este tipo de proyectos neoliberales extractivos que vienen a nuestros territorios vacíos a llevarse los beneficios y a dejarnos los problemas. Entonces, como no teníamos suficiente información y como no había manera de conseguirla, creíamos necesario realizar unas jornadas que nos pudieran dotar de esas herramientas y de esos argumentos. Entonces, hoy ya por fin es el día en el que realizamos estas jornadas. Nos acompaña Estefanía Torres, que es eurodiputada por Podemos, pertenece a la Comisión de Agricultura, de Pesca y de Soberanía Alimentaria y nos va a hablar también de la visión desde el punto de vista europeo, porque claro, nosotros esto lo estamos viendo desde un punto de vista muy local, desde el punto de vista de Soria, de lo que afecta a los sorianos, pero es un problema que no es local, que es un problema que es global. Y Estefanía tiene esa visión global de este modelo neoliberal que se nos está imponiendo y estamos deseando que nos haga partícipes de esa información. O sea, 6 años han pasado ya del 15M. Hace 3 años que Podemos llegó a las instituciones, al Parlamento Europeo. Hace 2 años que estamos ya también en los parlamentos autonómicos y en los ayuntamientos del cambio. Y tenemos la ocasión o tenemos la oportunidad ahora de luchar contra algo
que nos parece que va contra la población, o sea, desde la sociedad tenemos armas suficientes para luchar políticamente contra lo que está perjudicando, contra este modelo neoliberal que está perjudicando a nuestros territorios. Me gustaría que hiciéramos la reflexión que hubiera pasado si este proyecto de la vaquería se hubiera puesto 6 años antes del 15M. ¿Qué oportunidades podríamos haber tenido como sociedad de oponernos a que todas las administraciones y todas las instituciones dieran el apoyo a este proyecto? No tenemos que ir demasiado lejos para verlo, porque aquí en Soria ya sabemos lo que es eso. Os recuerdo el proyecto faraónico de la Ciudad del Medio Ambiente, que se puso por empeño de la Junta de Castilla y León, por empeño de la que entonces era consejera soriana, María Jesús Ruiz, y que ha supuesto tener a 5 kilómetros de aquí 100 millones de euros enterrados y un paisaje destrozado. Entonces, es un mensaje de esperanza. Lo que antes como sociedad no podíamos hacer, desde el 15M y con el surgimiento de Podemos y de todas las confluencias que están apoyando en esto, va a ser posible. Bueno, os dejo ya con Estefanía y nada más. Muchas gracias por venir. Bueno, buenos días a todas y a todos. Muchas gracias primero por el trabajo, porque sé que supone mucho esfuerzo montar un acto de este tipo, porque siempre es una locura poder hacer coincidir a todo el mundo en un mismo día, eso lo sé perfectamente, porque ha sido muy complicado buscar la fecha y al final estamos aquí. Así que gracias también por la paciencia, gracias por las manos voluntarias que trabajan cada día por el cambio político sin salir en ninguna foto y sin ser escuchadas más que por sus compañeras y sus compañeros más cercanos, pero que aún así no pierden la esperanza ni las ganas de pelear, porque para mí esa gente es la imprescindible de este proyecto. Y gracias sobre todo por la valentía de decir en un sitio como este y en este momento y en este contexto que hay muchas dudas en torno a la macrovaquería y que es necesario poner la cuestión encima de la mesa, que no nos vamos a quedar con lo que siempre nos cuentan, que no vamos a dejar que nos engañen, como siempre, con cantos de sirena, y que no vamos a permitir que la mentira y las parodias inunden nuestras vidas y nos vacíen de trabajo, de prosperidad y de futuro, porque queremos todo lo contrario. Queremos lo contrario para Soria, queremos lo contrario para el conjunto de Castilla y León y queremos lo contrario para todo nuestro país. Por eso, hace mucho tiempo, como decía antes Jorge, ya hace 6 años, nació el 15M, por eso después nació Podemos, por eso nos hemos metido en las instituciones, porque no hemos dejado de tener claro cuál es el horizonte, ¿no? Seguiremos caminando hacia esa utopía disponible que sabemos que está ahí esperándonos y para eso hay que ir dando pasos desde la honestidad, desde la cercanía, siendo generosos y abundantes, digamos, con la sociedad y siendo capaces de abrir debates como este. Porque lo que se debate hoy aquí no es solamente la macrogranja de Soria. Lo que se debate hoy aquí es el modelo de vida al que nos están llevando. Se debate mucho más que un proyecto empresarial, se debate un modelo de vida político y un modelo de vida social de nuestra gente. Y esta es la gran pregunta que nos tenemos que hacer hoy aquí. Así que gracias de nuevo por abrir este melón que es tan importante y hacerlo desde el territorio, que es como creo que hay que hacer las cosas, desde abajo y siempre con la gente. Tenemos que ser capaces de mirar al futuro con esperanza y de aprovechar justamente estos debates para hablar de esas otras alternativas que existen, que son posibles y que solamente hace falta fortalecer y hace falta que seamos capaces de que crezcan a través de redes municipales, de redes internacionales, de redes de todo tipo que nos protejan y nos defiendan a los ciudadanos frente a las grandes corporaciones que lo que quieren hacer es continuar en esta deriva de la destrucción de lo nuestro, ¿no? De la destrucción del planeta, de la destrucción de nuestros recursos naturales, de las zonas rurales y de la soberanía alimentaria. Porque de esto va lo de la macrogranja, no va de otra cosa. Mucha agua que va a necesitar esta actividad de la macrogranja para un territorio que no es que le sobre, ¿no? Entonces, bueno, es más o menos, cuanto menos es inquietante. Y no solamente por la cantidad o no de agua que tenga un pueblo, sino porque resulta o un territorio, sino porque resulta que el agua es un bien imprescindible para la vida, es un bien común, y antes de tomar un tipo de decisión como esta, que es política, no es solo empresarial, hay que tener en cuenta cuál es la opinión real de la gente y hay que darle a la gente, sobre todo,
toda la información necesaria para tomar decisiones tan sumamente importantes. Creo que el modelo de la macrogranja, y voy a ser dura en las expresiones, el modelo de la macrogranja defiende un modelo de muerte de las zonas rurales, lo dije antes. Un modelo de muerte porque acaba con los recursos naturales, porque no tiene en cuenta que esos recursos son finitos, porque no tiene en cuenta que como seres humanos estamos obligados a vivir en consonancia con el contexto en el que nos desarrollamos como personas, y esto para nada lo tiene en cuenta la macrogranja. Y porque además va a destruir empleo que ya se está destruyendo ahora en un país donde resulta que somos deficitarios de leche porque consumimos más leche de la que producimos y, sin embargo, se cierran 80 explotaciones lácteas al mes en este país. Claro, frente a esto yo creo que lo suyo sería defender el trabajo de los ganaderos lácteos que ya están ejerciendo la profesión y no vendernos la moto de una macrogranja que lo que va a hacer es generar empleo de pésima calidad y además destruir el empleo de aquellos ganaderos que todavía hoy, a duras penas, intentan salir adelante con su actividad. Todo esto tiene lugar en un contexto que es, como digo, una defensa de un modelo determinado y nosotros frente a eso tenemos que defender el modelo de la vida, que es el contrario, que es el de la ganadería extensiva, el que cuida el territorio, el que fija población, el que tiene a personas trabajando que en última instancia lo que hacen es alimentarnos y por eso es imprescindible que lo cuidemos. Como decía, en este contexto, la macrogranja, en el que se decide implementar esta macrogranja, este proyecto se pone encima de la mesa, es en un contexto en el que hay sendos tratados de libre comercio encima de la mesa en Europa y que además deja bastante claro cuál es la idea de modelo que ellos tienen también, ¿no? Es decir, vamos a liberalizar todavía más el mercado, vamos a dejar que la vida siga basándose solamente en los precios, que los precios de las cosas, que los precios de los empleos, porque el trabajo es también una mercancía en esta sociedad, que todo eso sea lo que rija nuestro modo de vida. Como todo eso va a ser lo que rija nuestro modo de vida, al final quienes más tienen son los que van a decidir y es lo que está pasando finalmente, ¿no? La verdad es esa. Los tratados de libre comercio suponen el fin de la política, el fin de la democracia y, por tanto, no habrá política agraria común que sirva. Nosotros, frente a esto, defendemos que es necesario otro modelo, un modelo alternativo, un modelo que no se llame solamente política agraria común, que se llame política agroalimentaria común, porque la política agraria tiene que ver con la alimentación, es indivisible, y si empezamos a pensar en la necesidad de llamarlo política agroalimentaria común, vamos a ser capaces de hablar en esa política agroalimentaria de cuestiones ambientales, vamos a ser capaces de hablar en esa política agroalimentaria de los efectos en la salud que pueda tener y vamos a hablar finalmente de algo que me parece que es imprescindible, de condiciones de empleo dignas para las ganaderas, los ganaderos, los agricultores, las agricultoras, la gente que produce nuestros alimentos y que nos da de comer. Esto tiene relación justamente con algo que nos parece imprescindible también, que es ser capaces de poner encima de la mesa la necesidad que tenemos de dejar de hablar de una cultura del subsidio para pasar a hablar de una cultura de los derechos. Es decir, la cultura del subsidio en la política agraria común lo que hace es que quien te subsidia te controle. Necesitamos generar herramientas que hagan que las actividades agroalimentarias sean por sí mismas capaces de sobrevivir con la ayuda de redes colectivas para que al final no seamos dependientes de unos fondos que controlan los de siempre, porque estos fondos los controlan ellos, igual que la mayoría de las decisiones que se toman a nivel político desde la Unión Europea. La ONU lleva hace tiempo ya negociando una declaración universal por los derechos de los campesinos. Entendemos que el nuevo modelo por el que nosotros tenemos que pelear es justamente ese, que ponga los derechos de los campesinos en el centro. Proteger los derechos de los campesinos va íntimamente relacionado con el derecho a la alimentación de los pueblos. Son dos cosas irrenunciables, ¿no? Sin embargo, en la Unión Europea ninguna constitución todavía contempla el derecho a la alimentación como un derecho básico y fundamental. Lo que tenemos por delante es una amenaza de cambio climático que ya es una realidad. Lo que tenemos por delante es un plan muy claro de las élites para seguir campando a sus anchas por nuestros territorios sin ningún tipo de límite y donde la vida no valga nada más que el precio que ellos le pongan. Esto es lo que tenemos por delante y frente a eso hay que hablar con la verdad, hay que decir las cosas lo más claramente posibles, ser capaces de hacer músculo en la calle y hablándole a la gente, pues eso, con sencillez y con honestidad y mirándole a los ojos. Esto es muy complicado, pero
es el reto que nos toca por delante. Y desde ahí plantearnos la pregunta que hay que plantearse: ¿qué modelo agroalimentario queremos en un país que necesita, como el comer, y nunca mejor dicho, en un país que necesita, como el comer, tener un sector primario fuerte, un sector primario independiente, independiente de las macrocorporaciones, independiente de otros territorios, independiente de otras fuerzas que lo que hacen es controlarnos? Necesitamos un sector primario con ganaderos y con ganaderas que puedan ejercer su actividad, los agricultores y las agricultoras, de manera digna y sostenible, un empleo que dure y que permanezca en el tiempo para mantener vivas las zonas rurales, porque esto tiene que ver con la soberanía de nuestro pueblo, tiene que ver con la soberanía de nuestro Estado. Luchar contra la macrogranja es defender la soberanía de este país. Y hay que decírselo así de claro: no nos vais a vender humo. Nosotros no es que no queramos el progreso, por supuesto que queremos progreso, pero queremos el progreso de nuestro territorio y de nuestra gente. Eso, lo primero. Y lo segundo, lo que queremos es un país soberano y libre que pueda mirar al futuro con esperanza y que pueda generar un modelo productivo que realmente ponga en el centro la vida de las personas y la vida del planeta. Eso es todo, gracias. Ahora ya os dejamos con Marco Rizzardini, que es miembro del Consejo Ciudadano de Castilla y León, es el responsable de Mundo Rural y que va a moderar la siguiente mesa. La política del PP de esta última década ha sido la del exterminio del pequeño agricultor y ganadero, la del cierre de cientos de explotaciones cada año, la de ceder casi totalmente la soberanía alimentaria, la de favorecer el más absoluto desequilibrio de la cadena alimentaria hacia los oligopolios con el consiguiente hundimiento de los precios, la de dejar la educación alimentaria y por ende los hábitos alimentarios en manos de la publicidad de las multinacionales. Desde Podemos estamos intentando trabajar por la defensa urgente de lo que queda del modelo de explotación familiar, lo que llaman la agricultura con los agricultores y las agricultoras. Modelo que está en peligro por la imposición del modelo industrial y la concentración de los medios de producción y comercialización por parte de grandes empresas y lobby agroalimentarios. Argumentamos en defensa de este modelo que ha sabido, con dificultades, pero ha sabido adaptarse y responder a la necesidad de los consumidores europeos y de todo el mundo durante la última década. Es el modelo que la misma FAO declara fundamental para garantizar la seguridad alimentaria mundial y por el cual aboga incluso el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si. Es decir, no estamos hablando, como nos quieren tomar el pelo, de volver al burro al arao, sino de ir mejorando un modelo que ha demostrado que puede funcionar. Por otro lado, y es que sé que el trabajo de los compañeros y compañeras de Soria ha sido ejemplar, Podemos está posicionando de forma clara con el rescate de servicios, recursos y capacidad de decisión de nuestros pueblos. ¿Y por qué? Porque en Podemos entendemos nuestro territorio y nuestra cultura como patrimonio. Y este es un concepto que va mucho más allá de la definición de producto para ser consumido y mercantilizado. El patrimonio es algo que debe garantizarse para las futuras generaciones. Hablar de patrimonio, en este caso, es garantizar la supervivencia de nuestros pueblos, nuestra arquitectura, nuestro paisaje, la naturaleza, los bosques, nuestros alimentos tradicionales más valiosos, los ciclos vitales del agua y sus diversos usos o valores ambientales, sociales, culturales, económicos. Para disminuir los flujos de materia y energía empleados en los ciclos productivos y de consumo, y la ganadería industrial de vacuno es el campeón mundial de despilfarro y de insostenibilidad, según todos los estudios, todos, de cualquier país, de cualquier universidad y de cualquier experto en cambio climático. Esta dictadura del mercado, además de basarse en la explotación, masacra los tiempos de vida, altera las relaciones humanas, desgarra el tejido social, aniquila la comunidad y hace perder completamente el sentido de los valores colectivos para los cuales merece la pena vivir. Nos guste o no, estaremos obligados a cambiar nuestro modelo de pensar y debemos estudiar cómo reorganizar nuestras vidas, en modo que no dependan más de grandes plantas, de grandes estructuras, de grandes redes, de grandes capitales, de grandes corporaciones que lo controlan y de organizaciones supraestatales subalternas y sometidas.
Debemos recuperar soberanía. Paso ahora a dar las palabras a mis compañeras, compañeros, empezando por Juanjo o Juancho López de Uralde. Juancho lo conocéis todo, es muy conocido como activista y político, coportavoz de EQUO, actualmente es diputado por Álava en las Cortes Generales de Madrid, tras haber encabezado la candidatura de Podemos en las elecciones del 2015. Fue, en esos años yo le conocí de vista, secretario general de la CODA a mediados de los 80, fue por 10 años director de Greenpeace España y, bueno, y fundó EQUO en el 2010. Adelante. Bueno, en primer lugar decir que efectivamente, bueno, muchas gracias en primer lugar por la invitación y decir que yo soy de EQUO, efectivamente nosotros somos como Soria, el hermano pequeño de la coalición, pero EQUO existe como Soria, ¿no? Entonces, lo digo porque bueno, muchas veces en sabéis que somos una confluencia de distintas fuerzas y EQUO pues es precisamente una fuerza fundamentalmente ecologista, ¿no? Que hacemos ecología política. Y de ahí viene también pues el recorrido, el trabajo que yo he realizado en Soria en los últimos años y que siempre ha tenido que ver pues con proyectos de diversa índole que han caído en esta provincia y que como he calificado ante la prensa hace un rato, pues son lo que yo llamaría falsos amigos, ¿no? Es decir, proyectos que llegan con gran apoyo institucional, con gran apoyo de los partidos políticos tradicionales, pero que finalmente lo que hubieran dejado muchos de ellos si hubieran ido para adelante, pues hubiera sido pues probablemente contaminación, riqueza, alguno incluso pues ha ido para adelante como un proyecto extractivo, el proyecto extractivo de la mina, ¿no? ¿De qué proyectos estoy hablando? Pues lo recordaréis todos, ¿no? En Soria, por ejemplo, hubo la posibilidad de que se instalara el ATC, el cementerio de residuos radiactivos, porque hubo quien quiso que ese cementerio viniera a Soria. Yo recuerdo incluso cómo en una de aquellas jornadas sobre medio ambiente que se organizaban aquí, pues incluso la entonces alcaldesa de Soria, que no recuerdo su nombre, pues hablaba de, bueno, pues de lo bueno que sería para Soria el que se instalara aquí el cementerio de residuos radiactivos, ¿no? Ahora el cementerio se pretende instalar en Villar de Cañas, en un pequeño pueblo de Cuenca, una provincia y una comarca pues que comparte pues un poco el mismo problema que lo que se viene que lo que viene a ocurrir en tantos sitios del centro de nuestro país, ¿no? Que es el problema de despoblación, de falta y al haber despoblación, pues también de falta de respuesta social ante este tipo de proyectos, ¿no? Finalmente el ATC no se construyó, también estuvimos aquí luchando contra el fracking, que fue otra amenaza que también tuvimos aquí, ¿no? y que bueno, que muy seriamente sobrevoló pues sobre esta tierra la posibilidad de que se comenzara a extraer gas con tecnología de fracking, que por el momento creo que está parado también, no hay que confiarse nunca porque eso puede resucitar cuando vuelvan a subir los precios del petróleo. Otra gran mentira se ha mencionado ya, que también sobrevoló sobre Soria, fue la Ciudad del Medio Ambiente, el proyecto de Ciudad del Medio Ambiente. Bueno, pues un proyecto especulativo, un proyecto que luego, bueno, nosotros ya lo sabíamos y así se dijo, y aquí quiero también resaltar el trabajo de ASDEN, ¿no? Gente que está todo el día pues al pie del cañón a pesar de las dificultades y a pesar de, digamos, pues de un contexto político complicado, pues denunciando proyectos muy agresivos con el medio ambiente, ¿no? Y en ese sentido yo quiero compartir con Estefanía algo que ha dicho y que yo creo que es muy importante decirlo, que es la valentía, ¿no? La valentía que habéis tenido de, bueno, pues de levantaros y de decir, pues esto a lo mejor no es tan bueno, ¿no? Eso que parece fácil y que pues ahora aquí seguramente en este contexto en el que vamos a discutir y a poner argumentos sobre la mesa, pues es probable que parezca fácil. Sin embargo,
yo entiendo que en un contexto en el cual pues todos los partidos cantan loas a este como a muchos otros proyectos, pues cuesta posicionarse, cuesta dar ese paso valiente, porque nunca sabes exactamente cómo va a reaccionar la gente ante un posicionamiento más crítico. Pero yo creo que a mí el planteamiento que hacéis me parece absolutamente correcto, ¿no? Y es, vamos a ver de qué estamos hablando, ¿no? Entrando ya en la cuestión concreta que nos trae aquí, yo creo que hay 4 aspectos que es imprescindible tener en consideración a la hora de informar o de informarse adecuadamente sobre un proyecto de este tipo. Esos 4 aspectos que yo destacaría son el impacto medioambiental, el impacto sobre el territorio, el efecto social y económico, y por último, también lo que significa en algo que cada vez tiene más importancia en nuestra sociedad, afortunadamente, que es el trato que damos a los animales, ¿no? Incluso a los animales cuyo destino final sea el producir alimentos, ¿no? Pero creo que también es un asunto relevante, ¿no? Sobre el impacto medioambiental, pues yo diría que hay 3 cuestiones que deben preocuparnos. Una tiene que ver con el consumo de recursos, fundamentalmente el consumo de agua. De eso va a hablar Pedro mucho más y por lo tanto lo voy a saltar. El segundo tiene que ver con la generación de residuos. Eso es un tema gravísimo. Y el tercero, con el cambio climático. Estamos en un contexto de cambio climático. Estamos hablando de la gravedad de este problema. Estamos hablando de los impactos. Hace 2 días incluso el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, que hasta hace bien poco nos decía que de cambio climático no se puede en realidad saber, porque su primo le decía aquello de que si no sabemos el clima que va a hacer mañana, ¿cómo vamos a predecir el clima del futuro, ¿no? Y sin embargo, hace 2 días Rajoy hizo un acto en el cual reconoció la gravedad del cambio climático y la urgencia de tomar medidas. Bueno, cuando hablamos de tomar medidas contra el cambio climático, medidas reales, de lo que estamos hablando es de que no se lleven adelante proyectos como este, porque este tipo de producción ganadera es un gran contribuidor, es un gran contribuyente en gases de efecto invernadero y al cambio climático, y no solo de CO2, sino especialmente de metano, ¿no? Por lo tanto, este tipo de producción es el modelo del que estamos hablando en todos los contextos que queremos alejarnos para ir hacia otro modelo, ¿no? Y la emisión de gases del sector primario, del sector agrícola, es del 18%, por lo tanto estamos hablando de una aportación importante, y la forma de reducirlo es evitar proyectos como este, ¿no? La segunda cuestión, el tema de los purines, la generación de residuos, de excrementos, ¿no? Decía Pedro, le voy a citar porque es algo que yo he aprendido esta mañana, y es que el impacto en excrementos de una instalación de este tipo se mide en equivalentes a humanos, es decir, cada vaca es equivalente a entre 20 y 50 seres humanos, ¿no? Yo creo que eso nos da una idea de lo que estamos hablando, es decir, estamos hablando, si utilizamos esa equivalencia, de que lo que se va a instalar es equivalente a una ciudad de 500.000 habitantes, mucho más grande de lo que en este momento existe en Soria, ¿no? Por lo tanto, no es solo el consumo, sino el qué hacer con toda esa cantidad de purines y de residuos, pues es problemático. No estamos hablando de un tema menor, ¿no? No estamos hablando de un tema menor. Y probablemente eso tiene que ver también con la ubicación, ¿no? Porque ¿por qué si es un proyecto tan interesante, por qué no lo han instalado en Navarra, o por qué no lo han instalado en otro sitio, ¿no? ¿Por qué vienen a Soria? ¿Porque les interesa? ¿Realmente alguien se cree que su interés es el de aportar crecimiento y riqueza a la economía soriana? Yo creo que no. Yo creo que este tipo de proyectos lo que buscan es lugares en los cuales, pues por las razones que sean, su instalación pues sea más
sea más fácil, sea más sencilla, sea más facilitada por las administraciones que dificultada, ¿no? Y creo que bueno, pues los indicadores van por ahí, ¿no? Voy a ir rápidamente sobre los 4 puntos y luego en el debate, porque si no, la verdad es que vamos a acabar tardísimo. El segundo punto que quería hablar un poquito es el tema del territorio, ¿no? Yo creo que si hablamos seriamente de lucha contra la despoblación, este tipo de proyectos no ayudan a la lucha contra la despoblación. Más bien al contrario, porque hay que tener, y lo ligo con el tercer punto, que es el de los efectos económicos y sociales, hay que tener en consideración cuántas instalaciones se van a cerrar porque esta gran instalación vaya para adelante, ¿no? Y en ese sentido, claro, si estamos hablando de pequeñas instalaciones, a lo mejor de ganadería extensiva, que están mucho más diseminadas en el territorio, y el impacto es que no pueden seguir adelante porque económicamente dejan de ser viables, porque no pueden competir con una instalación de este tipo, pues finalmente lo que nos encontramos es que este proyecto, en vez de realmente ayudar a asentar población, a fijar población en el mundo rural, lo que está haciendo es lo contrario. Está ayudando, promoviendo a que todavía más el mundo rural se despueble, porque esas pequeñas explotaciones que todavía quedan, pues no pueden seguir compitiendo y desaparecen, ¿no? Por lo tanto, yo creo que eso también hay que tenerlo en cuenta, es decir, que el impacto sobre el territorio y sobre este problema al que queremos hacer frente, y que, por cierto, nosotros desde el grupo parlamentario pues trabajamos mucho, porque hay que decir que el grupo de Unidos Podemos, precisamente uno de los caballos de batalla que ha hecho en su trabajo político, y aquí está Fernando y Pedro y mucha gente que lo ha hecho con mucha dedicación, ha sido el reforzamiento, el que se vuelva a poner en marcha la Ley de Desarrollo Rural Sostenible. O sea, ese es un caballo de batalla muy importante dentro del grupo parlamentario, ¿no? Y este tipo de proyectos lo que hacen es minar esa posibilidad de trabajar hacia un mundo rural pues mucho más vivo y mucho más con mayor actividad económica, ¿no? Y el tercer punto y el cuarto punto, perdón, y con este termino porque no quiero ocupar más tiempo, que vamos ya con mucho retraso, es el tema del trato que se da a los animales. Yo creo que esta es una cuestión importante. Es una cuestión importante porque estamos convirtiendo a los animales de los que aprovechamos sus productos para alimentarnos, ¿no? En este caso la leche, el queso, etcétera, etcétera, pues los estamos convirtiendo en una especie de objetos, de máquinas, cada vez en unas instalaciones pues más pequeñas, donde su vida es más difícil, ¿no? Cada vez estamos más alejados del concepto animal como ser con el que compartimos este planeta, y nos acercamos más al concepto de animal como elemento productivo que nos da una serie de productos y punto, ¿no? Y yo creo que precisamente es otro elemento en el cual la sociedad está cambiando, y precisamente también en eso avanzamos en dirección contraria, ¿no? Avanzamos hacia modelos donde realmente pues tengamos más respeto a los animales, y el trato para los animales pues sea mejor, ¿no? Hacerles que tengan una vida mejor. Y esto pues a mí también me parece un elemento relevante a tener en consideración. Por lo tanto, si analizamos estos 4 aspectos, pues vemos que este proyecto nos aleja en cada uno de ellos de los objetivos que globalmente todos parecemos compartir, ¿no? Es decir, si tú preguntas al resto de partidos y de colectivos si están de acuerdo en fomentar políticas que respeten el medio ambiente, o proyectos que respeten el medio ambiente, que fijen población en el mundo rural, que generen empleo de verdad sostenible, o que vayan hacia un mejor trato a los animales, todos te dirán que sí, nadie te dirá que no. Pero sin embargo la realidad es que lo que estamos impulsando, lo que estamos apoyando, lo que estamos permitiendo, pues son proyectos que van en dirección contraria, ¿no? Y bueno, pues esto es un poco la reflexión que yo pongo sobre la mesa para enmarcar y abrir un poco este debate. Muchas gracias. Paso la palabra. Blanca es ingeniera agrónoma de formación, ha estado muchos años trabajando en proyectos de extensión agraria en Centroamérica, y desde 2009
es la responsable de Agricultura y Alimentación de Amigos de la Tierra y es una gran experta en soberanía alimentaria. Bueno, gracias, ¿se me escucha? Gracias por invitarnos a Amigos de la Tierra a estar aquí y gracias por la propuesta, porque es esencial que existan estos debates y que existan aquí, en el territorio. En Madrid se habla mucho de Noviercas, pero es muy importante que se hable aquí, ¿no? y estoy segura de que vamos a avanzar, ¿no? con esta jornada. Bueno, en Amigos de la Tierra somos una asociación ecologista, estamos presentes en todo el mundo y tal, y recientemente, en el caso del Estado español, en Amigos de la Tierra, bueno, tenemos un largo trabajo de décadas en soberanía alimentaria, en agricultura y alimentación, con esta idea fundamental, no solo proteger el medio ambiente, ¿no? como asociación ecologista, sino una visión global en la que las personas estén en el centro de las decisiones, en el centro del sistema agroalimentario, ¿no? Y como parte de este trabajo de defensa y de luchar la soberanía alimentaria, recientemente hemos empezado a hacer un trabajo y nos hemos empezado a fijar en la ganadería industrial, porque la ganadería industrial tiene sin duda muchos impactos ambientales y además es muy representativa de un sistema globalizado en el que los alimentos no son un derecho, sino que son una mercancía, en un sistema que deja de lado a las personas frente al beneficio económico. Hay muchos ejemplos de cómo funciona este sistema globalizado y la ganadería nos parece uno muy significativo, ¿no? Nos preocupan los impactos ambientales directos, pues lo que ya hemos mencionado, ¿no? El consumo de agua, los purines, el impacto en el territorio, la contaminación del agua y el suelo. Nos preocupan los impactos globales que tienen esto en los países del sur, ¿no? Para nosotros eso es fundamental. Es decir, ¿de dónde sale el alimento de este ganado? Pues se está deforestando el Amazonas para alimentar, para fabricar pienso, para alimentar las vacas y los cerdos. Y nos preocupa mucho el control empresarial, nos preocupa esta industria donde deja a las personas, donde nos deja a las personas consumidoras y donde deja a las personas que producen, que crían ganado y que producen alimentos, ¿no? Desde luego en Amigos de la Tierra y la soberanía alimentaria desde luego tiene muy claro que la mejor garantía de un medio ambiente sano, de un medio ambiente cuidado, es que haya personas viviendo, es que haya personas ocupándose de esos recursos, de los pastos, de los caminos, de las fuentes, de las aguas, de todo. Y esas personas son los ganaderos, las ganaderas, los agricultores y las agricultoras, ¿no? Con un determinado tipo de prácticas, en un modelo y con una visión del territorio y del valor de esos recursos. Y por eso la ganadería industrial se está presentando, desde luego ahora mismo, como el gran caballo de Troya, como un nuevo mercado enloquecido de producir cada vez más y más, al que la sociedad tenemos que enfrentar en todos los sentidos. Desde el territorio, sabiendo lo que queremos, en las políticas tenemos que intentar que la PAC no subvencione estas aberraciones, tenemos que intentar que los tratados de libre comercio no dejen en peor posición todavía a un cierto modelo de agricultura. Y a la vez que crece el número de animales, se reduce el número de personas dedicadas a criar animales. Esto es solo una conclusión posible. Más animales encerrados en más granjas, cada vez en peores condiciones, y más ganaderos y ganaderas cerrando su explotación, sea de lácteos, sea de vacuno de carne, sea tengas ovejas, tengan carne. O tienes del orden de miles o no sirves para nada. En el porcino estamos hablando del orden de 5.000, 3.000 es como la unidad básica prácticamente de porcino, pero enseguida amplían, estamos hablando de 5.000, 6.000 cerdos. Cuando estamos hablando de vacas, bueno, todavía en la cornisa cantábrica y tal, pero ya tenemos Navarra, 8.000 vacas. Cuando estamos hablando de pollos o de aves, ¿cuánto es ahora una granja competitiva? Pues estamos hablando de 10.000 pollos para poder vivir, y siempre cada vez menos ganaderos, ¿no? Entonces, bueno, pues desde que supimos del caso de Noviercas, pues pensamos que había que dar la batalla con esto. ¿Qué pasa con los purines? ¿Qué pasa con todo este montón? Desde que hablamos de ganadería estamos todo el día hablando de caca. ¿Qué hacemos con toda esta caca de vaca? ¿Qué pasa? Pues pasa que no hay dónde ponerlo. Pasa que esto no desaparece. Se ponen las tierras no dan para más, las tierras se contaminan de nitratos y después allí no se puede cultivar y no se puede hacer nada. Hay otra cosa mucho más operativa, que no hay que irse al laboratorio. Esto huele muy mal. Esto tú vas por la calle, tú vas por los pueblos en los que hay mega granjas y esto huele muy mal. Y las experiencias, el porcino huele peor que el vacuno, pero el vacuno
Así en orden de 20.000 no te digo yo cómo debe doler aquello. Pero está directamente reñido con otros modelos, con otras actividades agrarias, con otras actividades económicas. En Huesca, por ejemplo, son los hosteleros quienes están diciendo no al porcino, porque yo tengo aquí una terraza donde la gente viene a comer y esta terraza huele fatal y nadie va a venir a comer a mi terraza. Jaca lo ha tenido muy claro, ha puesto un límite alrededor de su municipio, no queremos cerdos a menos de X kilómetros, porque aquí vivimos del turismo y vivimos de otra cosa y de que la gente pasee y nadie quiere pasear con esa peste alrededor, evidentemente, ¿no? Aquí pones 20.000 vacas, ¿cuántas son 20.000 vacas? 20.000 vacas son, pues el otro día echábamos la cuenta, son como 40 kilómetros de vacas en fila india. Esto es ir de aquí a Ágreda y que en el Arcén haya vaca, 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 vaca. 40 kilómetros de vacas en fila india. En Francia hay un proyecto que, bueno, que de hecho existe, porque al final la granja se construyó y existe, de 1.000 vacas. 1.000 vacas en Francia son una barbaridad. Por 1.000 vacas en Francia se armó una movilización social, manifestaciones en París, manifestaciones en todos lados, y hasta la ministra de Medio Ambiente tuvo que salir públicamente a decir no me gustan estas 1.000 vacas. Y aquí 20.000 nos lo estamos pensando, bueno, pues nos lo pensamos, está muy bien. En Oregón, el otro día leía, en Estados Unidos es la cuna de la ganadería industrial. Aquí estamos aquí a 1.000 o a 8.000, pues allí se van a 10.000 desde hace ya un tiempo. Y siendo la cuna de la ganadería industrial, hay un proyecto ahora mismo en Oregón, vete tú a saber dónde de Oregón, en el que quieren poner 30.000 vacas de leche en una granja. Y Oregón, cuna de la ganadería industrial, ha dicho no, es que es demasiado, 30.000 se nos va de las manos. Esto sería la granja más grande de Estados Unidos. Y aquí no hay agua, y aquí no hay suelo, y aquí no hay corazón para aguantar 30.000 vacas todas juntas, ¿no? Entonces, para hacernos una idea de las dimensiones, yo no sé las cifras, pero Oregón es más grande que Soria, eso lo tengo súper claro, ¿no? Y allí no quieren 30.000 vacas, queremos aquí 20.000, pues ahí vamos viendo. ¿De dónde sacamos el agua? ¿Dónde ponemos los purines? ¿De dónde sacamos el alimento? Es decir, en Brasil hay millones de personas sin tierra que no tienen para comer. En Paraguay todavía hay niños que pasan hambre. ¿Y qué pasa con Brasil y con Paraguay? Tienen toda su tierra dedicada a cultivar soja. En vez de usar sus recursos para alimentar a su gente, están usando sus recursos, su agua y su suelo y su biodiversidad para alimentar un mercado, el de la soja, porque aquí tenemos muchos animales y tenemos que alimentarnos. Oye, y podemos ser Paraguay y podemos ser Brasil, sin quererlo, y podemos estar usando nuestros recursos, nuestra agua, nuestro suelo, para producir leche para un mercado. Y esto tenemos que tener claro qué queremos, ¿no? No lo queremos Paraguay, no lo queremos para Brasil, no lo queremos para Soria. Usar los recursos escasos, valiosísimos que tenemos para un mercado. Porque los mercados no son de fiar. Los mercados van y vienen, hoy la soja está bien de precio, mañana está mal. Y aquí engancho precisamente con otro tema que me parece que es crucial, y es decir, ¿qué es esto de producir leche? ¿Cuál es este juego, no? Porque el sistema alimentario es tan loco que ya no sabemos. O sea, que leche es como producir tornillos o como sacar cobre de una mina. Es muy complicado. No estamos produciendo leche para comer, estamos produciendo un ingrediente para una industria. Aquí se va a producir un ingrediente para una industria, sea para hacer pizzas en la quesería esa de no sé qué, o sea para hacer yogures, actimeles en cualquier otra industria. Aquí se está produciendo un ingrediente para una industria, una mercancía para un mercado volátil, para un mercado súper competitivo. Es verdad que estamos compitiendo, que una megagranja de 20.000 vacas compite con ganaderos y ganaderas, personas que están en Euskadi, en Cantabria, etcétera, y que también están produciendo leche. Es verdad. Y en ese sentido no nos lo podemos permitir. Pero pensemos pragmáticamente también. Esto forma parte de un mercado mundial. ¿Con quién compite Noviercas? Os lo digo porque lo leí ayer. Noviercas compite con la India, con Estados Unidos, con China, con Pakistán y con Brasil, que estos son los 5 principales productores de leche del mundo. Que sí, que vamos a vender el queso aquí. Bueno, vamos a vender el queso aquí a esta granja, a esta industria, a Revilla o a Campofrío para pizza o para Actimel, hasta que venga de la India más barato, hasta que venga de la China más barato. Esto está al caer. Brasil. Brasil es el 5º productor de leche. Brasil tiene un gran excedente de leche. Se ve que no beben mucha y producen mucha. Y tenemos ahora, ya ha mencionado también Estefanía, los tratados de libre comercio, está en agenda Mercosur,
un tratado comercial en el que Brasil está incluido y en el que la leche va a tener algo que decir probablemente. Entonces, esto forma parte. Y esto es importante saberlo porque es una burbuja. Y es una burbuja igual que la inmobiliaria, igual que la del aceite de palma. Y la Organización Mundial de la Salud hacía un llamamiento a Naciones Unidas, a todos los países, a todos los gobiernos, de paremos la ganadería industrial. Paremos la ganadería industrial. Por 3 motivos. El primero, el cambio climático. Yo no voy a hablar de cambio climático delante de Juancho, igual que no voy a hablar de agua delante de Pedro. El primero, el cambio climático. El segundo asunto, los antibióticos, la resistencia a antibióticos. De la ganadería industrial tiene incluido el suministrar antibióticos de manera rutinaria y abusiva a los animales. De todos los antibióticos que se venden en Europa, 1/3 son para animales y 2/3 son para personas. En Estados Unidos las cifras me desmayo, no quiero ni pensarlas, porque además allí, todavía aquí hay un poco de normativa, pero en fin. Cada año mueren en Europa 25.000 personas porque no funcionan los antibióticos. Porque no funcionan. Y no funcionan porque los tenemos en todos lados. Nos los comemos cuando comemos carne, cuando comemos leche, y se quedan presentes en el agua, en el suelo, etc. Las bacterias se están haciendo cada vez más fuertes y existe una alarma mundial muy importante por parte del sector sanitario de esto hay que pararlo. Ha habido mucho, esto lleva pasando décadas, os podéis imaginar. Ha habido mucho debate de qué es lo que está pasando, es que la gente no se sabe tomar los antibióticos, ¿no? Así el típico consejo de farmacia de no te automediques y tal, o es la industria ganadera. Pues ya después de unas cuantas décadas de tirarse los trastos, los hospitales a los ganaderos, está claro, pues es la ganadería industrial donde hay que frenar esto. Un tema es el de los antibióticos, podemos hablar más después si os interesa, y otro tema es el de las enfermedades no transmisibles. Las enfermedades no transmisibles son las enfermedades coronarias, la obesidad, etc. Y el consumo de carne y el consumo de lácteos tiene mucho que ver en esto. Entonces, lo que dice la Organización Mundial de la Salud es que estos 3 problemas, cambio climático, resistencia a antibióticos, obesidad y enfermedades no transmisibles, están llegando en la humanidad a un punto de no retorno. Y que una buena manera de afrontar estos 3 problemas es controlar, regular la ganadería industrial. Entonces, ¿qué queremos, no? Nos podemos plantear, que yo lo veo de verdad súper legítimo, que Soria no se tiene que hacer aquí la bandera de luchar contra la resistencia a los antibióticos, el cambio climático, etc. Pero también podemos ser pragmáticos. Estas cosas al final funcionan y es muy previsible, siendo pragmáticos, primero es muy previsible que China o India empiecen a producir leche más barato que Soria pasado mañana y que se lleven el mercado. Y es muy previsible que esta industria se regule y se reduzca y que granjas como estas no sean posibles. Tenemos que plantearnos si realmente queremos formar parte de eso, ¿no? De un mercado global, volátil, inestable, altamente competitivo y de un montón de problemas ambientales y de salud que cada uno allí confía más o menos en la humanidad. Al final se afrontan estos problemas y es previsible que haya cambios y regulación en esta industria, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer, ¿no? ¿Cuál es la alternativa? Pues visto esto, parece que la alternativa fundamental es la de proteger el territorio, ¿no? ¿Cuál es la receta para la despoblación? Pues yo, desde luego, no la conozco, la receta, pero visto la lógica imperante de esquilmar, vender y marcharse a otro lado, parece que proteger los recursos y que aquí siempre haya algo, aquí siempre habrá agua, siempre habrá biodiversidad, siempre habrá suelos ricos en los que se pueda cultivar, siempre habrá personas. Por lo pronto parece que proteger en vez de destruir parece que es una buena medida para avanzar para luchar contra la despoblación, ¿no? Y bueno, tenemos que buscar los referentes, tenemos que buscar la inspiración de cómo las comarcas y los territorios en situaciones muy complejas han salido adelante protegiendo y poniéndose en valor en vez de destruyendo y vendiendo recursos muy valiosos y muy propios. Y poco más. Muy bien, Blanca. Toma la palabra ahora Rubén Balín, de un pueblecillo de León, flamante componente y miembro del Consejo Ciudadano Autonómico de Castilla y León, ganadero,
y transhumante también. También es miembro y fundador de la Asociación Pastores Transhumantes Ibéricos y Ganadores Ibéricos Unidos, de un sindicato de ganado nuevo, del cual es portavoz y coordinador. Adelante. Bueno, pues muchas gracias en primer lugar a Marco, al Círculo de Soria. Yo no soy tan relevante ni como Pedro, ni como Juancho, ni como Blanca, simplemente soy un pastor de ovejas que por circunstancias de la vida... Muchas gracias. Que por circunstancias de la vida pues nos ha tocado desde que nacimos luchar y no nos queda otra que seguir luchando. Y hoy mi papel aquí viene un poco ensalzar lo bueno que tiene Soria, porque lo tiene, porque ya cuando se creó el honrado Concejo de la Mesta, ya por 1237, los sorianos hicieron una cosa que en pocos sitios se ha visto, y fue enfrentarse a las grandes cabañas, a los monasterios y a las grandes cabañas que les estaban, digamos, dejando sin alternativa. Y hicieron una cosa muy peculiar y la cual tenemos que reflexionar porque quizás toque volver a hacer, que es los rebaños de piareros, que no era otra cosa que pequeños ganaderos unirse para hacer un frente común. Pero siempre tuvieron una cosa presente, siempre hubo una cosa presente mientras duró la Mesta, que era contar con el territorio. O sea, en una provincia como es Soria, como es la Comunidad de Castilla y León, donde tenemos que tomar grandes decisiones, como es la ordenación del territorio, que no se haga una consulta pública para los sorianos, qué es lo que quieren para su tierra, y se vengan impuestas ciertas cosas desde arriba, cuanto menos es suspicaz, cuanto menos. Primero vamos a saber, o sea, el título es como tiene que ser, primero vamos a saber de qué se trata. Vamos a dar la oportunidad de decir qué es lo que quieren los sorianos para esta tierra. Explicarnos bien qué es esto de una macrogranja. Porque mis compañeros han hablado, todos además dando apuntes muy buenos, y yo como ganadero me pregunto una cosa. ¿Qué pasaría si una vaca de Noviercas sale positiva a brucelosis o a tuberculina? Estamos hablando de 18.000 animales. Lo que eso puede suponer en las arcas de la Junta de Castilla y León, pues puede ser su total quiebra. O sea, todas estas cuestiones que no se tienen en cuenta sí que son relativas a si una cuestión es viable o no es viable. Cuanto menos creemos que se tiene que contar con la provincia para hacer cosas que son viables. Estamos hablando de un territorio que tiene 183 municipios, me parece, o 182 municipios, más de 500 núcleos de población, donde el despoblamiento es por debajo de 8 habitantes por kilómetro cuadrado. Creo que toca trabajar y no venir a darle a una macroindustria lo que primero has esquilmado. Aquí hay responsabilidades políticas y hay que pedirlas, porque las tienen, porque las consecuencias de que Soria esté como esté no es una cuestión que la hayan provocado los sorianos. No tenemos mano especializada, cualificada dentro de la ganadería. Ya nadie quiere ir con las ovejas al campo. Estamos perdiendo efectivos, cada vez nos están cerrando más. Yo antes contaba, les decía a los periodistas que están apostando por una granja de 18.000 vacas y el año pasado en León, en lo que es la cordillera cantábrica, cierran 14 explotaciones de bovino, de vacas, en montaña, sin darles ninguna alternativa. La única alternativa que les dio la Junta de Castilla y León fue que se reconvertieran a vacas de carne o que pidieran un préstamo blando o que miraran a ver cómo lo podían hacer. Y para esto sacan toda la artillería y apoyan sin saber el perjuicio que puede provocar a un territorio como Soria. En cuanto al modelo de producción que Ganaderos Ibéricos Unidos defienden, pues no es otro que el que está sentado en el territorio, que el que vive en comunión con la fauna, con la flora, con todo. Todo es parte de nuestro territorio.
pero lo que sí que es verdad es que cada vez somos una ciudadanía más plural, más informada. No os dejéis que os engañen, no os dejéis que os engañen. Simplemente decir que, bueno, muchas gracias y que Ganaderos Ibéricos Unidos dice no al TTIP, no al CETA, no al fracking y, por supuesto, no a Noviercas. Bueno, vamos a acabar el turno de intervenciones con Pedro Arrojo, diputado por Zaragoza en la Corte General de Madrid, doctor en física, profesor emérito del Departamento de Análisis Económico de la Universidad de Zaragoza, con una investigación famosa titulada Economía y Gestión del Agua, que se ha publicado en cientos de artículos en ponencia y congreso. Fue miembro del Comité Científico del Programa MAP de la UNESCO y es presidente de la Fundación Nueva Cultura del Agua. Coordinó la Declaración Europea por la Nueva Cultura del Agua, que firmaron más de 100 científicos de la Unión Europea, y el protagonista del Foro Ético del Agua del 2008 en Zaragoza. También propulsor de la Plataforma de Defensa del Ebro y animador de esa gran iniciativa que fue la Marcha Azul a Bruselas, que igual os acordáis. En fin, uno de los compañeros más generosos e imprescindibles de Podemos, todo un patrimonio. Adelante, Pedro. Ese piropo no me lo habían echado nunca. Muchas gracias. No, un placer, un gusto, un honor estar con vosotros y con vosotras. Bueno, me apunto a insistir, a subrayar la enhorabuena a Podemos aquí por la valentía política de plantear el asunto tal y como se ha dicho Juancho y demás. Segundo, a la COAG. Enhorabuena también y gracias. Yo para mí que COAG esté empujando con argumentos y con ese informe que me he leído, es una garantía en la que yo entro ya de entrada diciendo yo lo que apoyo es lo que representa ya gente como tú, Iván, gente como la gente de COAG, porque no es una simple oferta, es una realidad de gente luchando en el medio rural, por un medio rural y por un modelo de desarrollo con el que estoy de acuerdo. Luego por ahí, gracias y enhorabuena a ambos. Voy a entrar primero con el tema del agua. Mirad, cuando se plantea una cuestión de este tipo, enseguida surge, como de los impactos, uy, ¿cuánta agua va a consumir esto? Bueno, pues va a consumir una cantidad notable de agua. Si quiero asustaros, pues voy a hablar de litros. 6 millones de litros de agua por día. ¡Hala! Y si quiero lo pongo en años ya y digo 2.000 millones de litros de agua al año. ¡Hala! Bueno, es mucho en términos relativos, pero no es tanto. El problema no va a ser la cantidad de agua. Puede serlo en función del agua que haya en el territorio, que en agua superficial me dicen que es poca, un río pequeño, o eso no da suficiente, el acuífero que no se ve probablemente dé suficiente para suministrar eso, a lo mejor con impactos que habrá que mirar. Cuidado, no lo estoy despreciando. Pero al final la cantidad de agua total que supone no es el gran problema. El gran problema es que ese agua la devolvemos contaminada, ¿de acuerdo? Ese agua no desaparece, acaba en forma de purines. Y ahí tenemos problemas muy graves, muy graves. Los purines de vaca o nuestros purines también, si fuera el caso, tienen dos componentes contaminantes, en principio, si se hace de manera concentrada. Si nuestros retornos orgánicos, sólidos y líquidos, los distribuimos, son abono, son nutrientes, no es un problema. Pero si lo hacemos súper concentrado, entonces son contaminantes y son desastrosos para la salud y para la naturaleza. ¿Y qué dos contaminantes hay? Pues hay componentes de carbono, que acaban siendo cambio climático, y componentes de nitrógeno, que acaban siendo cáncer de estómago, ¿vale? Entre otras cosas. Los componentes de carbono, nos dice el proyecto, no se preocupen, incluso el documento de COAG se puede complementar por ahí un poquito,
yo me ofrezco para intentarlo complementar y que se complemente bien esa idea, vamos a hacer instalaciones de biogás. El biogás, como mucho, va a digerir los componentes de carbono y los va a transformar en un gas que podemos usar. No ataca para nada el problema del nitrógeno. España, cada día que pasa en la Unión Europea, a lo mejor me lo podéis complementar, pagamos un pastizal por incumplir la directiva de nitratos. Vamos, los europeos no tienen manía al nitrato, es que tienen miedo de que enfermemos y de que siga aumentando los cánceres de estómago y de que aguas que eran potables no lo sean y tengamos que desnitrificarlas a un coste altísimo para no enfermarnos. Eso es lo que dice Europa cuando hace leyes. No es que tengan ninguna manía contra el nitrato, es que es un grave problema para la salud pública, para la salud de tu hijo, de tu hija, de tu nieto, de tu nieta. Esto no es broma. Entonces, por eso hacemos leyes que decimos cuidadín con hacer nitratos masivamente y que entren nitrógeno en uno u otro componente y entre en el agua y entre al final en lo que es. Bueno, pues ahí la biodigestión no toca el nitrógeno, con lo cual el efluente del biodigestor es contaminante. Entonces, bueno, la pregunta es ¿dónde lo van a echar? Va a ir al acuífero, el acuífero acabará en el río, acabará en otros sitios y acabará contaminando la salud pública. Ah, eso no pasa nada, ya pagaremos más multas a Europa. ¿Quién, la empresa? Ah, no, la empresa no, el Estado, es decir, todos y todas. ¿Oiga? No, es que esto además previamente, y lo digo ya, lo he dicho en la prensa antes, cuidado, si esto se hace bien, no se hará. Y no tengo ninguna bolita mágica, pero si esto se hace bien, hay que hacer, entre otras cosas, una autorización ambiental integrada. Y una autorización ambiental integrada exige que esto no se haga. También se trampea, como las evaluaciones de impacto ambiental. Se encargan a diseño. Hágame una evaluación de impacto ambiental positiva. Será una evaluación de impacto ambiental. Sale positiva, es positiva, sale negativa. No, le encargo una positiva y pago. Es lo que se hace. Con esto también se encargará una autorización ambiental integrada positiva. Pero claro, se abrirá periodo de información pública, estaremos atentos y haremos alegaciones. Si es preciso, esto llegará a los tribunales europeos. Tiene que llegar. Y en principio esto tiene todas las posibilidades de no pasar los mínimos necesarios para una autorización ambiental integrada, que es ineludible. Yo cuando dicen esto lo voy a hacer, lo vamos a hacer, lo he preguntado al llegar porque no sabía. Digo, ¿han hecho la autorización ambiental o han presentado un borrador? No. Borrador tampoco. ¿Han hecho una evaluación de los recursos del acuífero y del impacto sobre el acuífero? No, lo van a hacer. Dice, creo, me han dicho que la Diputación Provincial lo paga. ¿El qué paga? ¿Una evaluación positiva? ¿No lo han hecho y ya dicen que se va a hacer? No han hecho lo básico y dicen que, por supuesto, el proyecto se hace. Eso se llama hacer la casa empezada por el tejado. No tiene fundamento, por lo menos de una imprudencia temeraria. Pero bueno, ya nos han hablado. Vosotros habláis de Madrid, ¿qué es lo que se oye? Antes que lo de Madrid estuvo Gran Escala, en Los Monegros, con delfines y tiburones y restaurantes por debajo de la piscina donde estaban, en mitad de Monegros, y con Tony, qué gilipolleces. Y el gobierno de Aragón pagó un montón de dinero para presentar todo eso, pagó un charter desde Estados Unidos, el catering en verano a 40 grados a la sombra, con champán, para celebrar todo, lo pagamos con dinero público y de repente, pim, se fueron y nos quedemos con cara gilipollas. Pero eso sí, los responsables de semejante asalto, nada, ni una responsabilidad, ni un expediente administrativo, ni una inhabilitación pública para ejercer de cargo político, ¿qué menos? Irresponsabilidad absoluta. Bueno, pues a mí la gente que está diciendo que esto evidentemente se va a hacer
y no han hecho siquiera ni la evaluación de impacto, ni el estudio integrado que se tiene que hacer, y ya se atreven a levantar esa expectativa, a poner dineros en funcionamiento, dinero público, por supuesto, me parece de una irresponsabilidad que habría que empezar a pedir ya preresponsabilidades para cuando pase lo que tenga que pasar, decir, usted que dijo y puso este dinero y hizo esta expectativa, fuera. Claro, para que esto no sea la práctica política habitual en nuestro país. Y antes he hablado de Aragón, o sea que también es un país fácil de chantajear y fácil de engañar. Con cosas como esta. Pues porque hay problemas, porque se deshabitan los pueblos y entonces parece que te estás en la obligación de aceptar un cementerio nuclear o lo que te pongan, en lugar de reflexionar cuáles son, como se ha explicado aquí, como se va a hacer esta tarde creo, cuáles son nuestras riquezas, cuáles son nuestros puntos fuertes, nuestras capacidades, nuestra historia, para ponerlo en positivo y decir, ahí metemos el hombro y ahí metemos el dinero público, que es de todos, para hacer algo que valga la pena y que tenga sentido en el modelo que vamos a poner en marcha, en el modelo de desarrollo rural de un territorio, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso respecto al tema del agua, sabedlo. El tema de la contaminación es mucho más grave que el tema del abastecimiento. Bien, y respecto al trabajo lo habéis dicho, pero preciso retomo datos de COAG. Yo lo he insistido antes en la prensa. Esto es como cuando dicen, vamos a hacer una gran superficie, me da igual en Zaragoza que en Soria. Vamos a hacer una gran superficie, vamos a crear 100 puestos de trabajo. ¿Y cuántos vais a machacar? Sinvergüenzas. 100 puestos de trabajo y 400 o 300 tiendas cerradas. Pues habéis destruido muchos más puestos de trabajo de lo que habéis creado. Aquí la estimación de COAG, y me fío mucho de ellos, porque es gente seria y que está sobre estos temas de manera profesional, 250 puestos de trabajo, ¿no? Vamos a crear 250 puestos de trabajo. Bueno, pues se cerrarán 432 explotaciones ganaderas, que suponen más de 700 puestos de trabajo, de los que ahora existen, y que articulan territorio, que no están concentrados todos en un lugar, están dispersos en el territorio, articulando tejido rural, ese tejido rural que decimos que es de interés no solo de la gente que lo articula, no solo de la gente que vive en el medio rural, sino de gente como yo que vivo en la ciudad, y que deseo, y por la cuenta que nos trae, que el medio rural no sea un erial, sino que sea un tejido vivo, que preserve territorios ambientales, patrimonios ambientales, que preserve equilibrios, que preserve tejido social, que preserve patrimonio cultural. Y que en definitiva nos dé raíces a las ciudades, raíces de vida, raíces de identidad, raíces de perspectiva de futuro, que no están en la ciudad, están en el territorio, mucho más amplio. Bueno, pues eso respecto al trabajo, el modelo de desarrollo lo estoy introduciendo y ya lo habéis hablado, no voy a insistir. Apostamos por un modelo de desarrollo que además no es una utopía. De alguna manera lo vivimos, lo tenemos en parte y lo podemos fortalecer y desarrollar en una perspectiva de modernidad, en donde la clave está en la extensividad, la buena relación con el medio ambiente, complementariedad de la actividad productiva con la conservación de los valores ambientales, ¿no? Eso que llamamos la sostenibilidad ambiental y social, ¿no? Y la calidad y la soberanía alimentaria. Esas son las claves de un desarrollo en el medio rural. Pero también de un desarrollo interesante para la ciudad. No es una utopía, digamos, que quede fuera de las realidades. Estamos viendo mercados de cercanía que funcionan. Zaragoza empezó hace poco y al principio eran 15 o 20, ahora ya son 3 veces más y la gente llega con las furgonetas que están cultivando y produciendo cerca de Zaragoza, en la huerta, que siempre producía cercanía y producía calidad alimentaria. Bueno, pues a lo mejor es más caro que lo que me venden en el supermercado de turno o en la gran superficie, pero la gente llega con las furgonetas llenas y se va con las furgonetas vacías. Y el mercadillo es un éxito. Y ese tipo de cuestiones está funcionando en Francia. Y los productos ecológicos de alimentación ecológica en Alemania representan
50% y creciendo de los metros lineales, incluso en las grandes superficies, lo cual significa que por lo menos la mitad de la gente está dispuesta a pagar bastante más por huevos de gallinas felices que por huevos maravillosos, bonitos, alimentados en granjas estresadas con gallinas no felices. ¿Y eso es Alemania? ¿A quien nos queremos parecer? Y esa es la Alemania que ha protegido calidad alimentaria, que está protegiendo otro modelo de desarrollo en ese sentido alimentario, y entonces que se empieza a rebotar contra el CETA, cosa que no hemos empezado a hacer aquí, que empieza a decir, si entra el CETA, si entra el TTIP, si entra este modelo de ganadería industrial, me hunden lo que hemos conquistado durante 20, 30 años. Bueno, pues nosotros buena parte de esas cosas que en Alemania han tenido que reconquistar todavía las tenemos, podemos desarrollarlas. Y ese es nuestro modelo, ahí estamos, en dedicar el dinero público, las políticas públicas, en reforzar la ganadería extensiva, en reforzar a los agricultores y ganaderos que articulan territorio y crean soberanía alimentaria y alimentos de calidad. Bien, pues ya está, eso es lo que quería deciros y echaros otro piropo, añadiendo una palabra solo. Yo creo que es muy acertado. Frente a la precipitación irresponsable y sospechosa de los poderes fácticos en este territorio, ese lema de saber, lo primero, formarse, yo añadiría luego reflexionar y al final decidir, para que no nos vuelvan a engañar. Somos territorios fáciles de timar y fáciles de chantajear, pero tontos no somos. Luego, por tanto, recuperemos la dignidad de primero saber, reflexionar y decidir. Muchas gracias y enhorabuena.